La inducción de trabajo de parto es un procedimiento que se hace en los ginecobstetras para que la paciente que no está en trabajo de parto lo llegue a tener. Por eso se llama inducción. El paciente para un trabajo de parto debe tener el cuello que se dilate y que haya un borramiento en el cuello uterino. Entonces, y que haya contracciones. Entonces, eso, cuando tenemos una paciente que no tiene esos elementos que encontramos en el trabajo de parto, entonces lo inducimos. Si hacemos que esta paciente los tenga. Entonces, esto, digamos, lo hacemos sobre todo en pacientes, por ejemplo, que se nos esté pasando el tiempo, hasta las 40 semanas, 40 semanas de gestación, teóricamente es la fecha probable de parto. Pero generalmente se le puede dejar hasta una semana más, hasta las 41 semanas. Si hasta las 41 semanas no hay parto, entonces la paciente se le hospitaliza y se le induce el trabajo de parto. Claro, es decir, cuando la paciente no muestra signos de intentar dar a luz, Así es. inducción Sí, al parto. claro, entonces el trabajo de parto cero, entonces, y ya está con 41 semanas, entonces sabemos bien en ginecobstetricia de que una paciente cuando llega a pasar el tiempo, y sobre todo a las 42 semanas, la probabilidad de muerte súbita en el feto es de 10 a 15%, y cada semana que pasa es mucho más. Se va aumentando. Entonces, Así digamos, es. esta práctica es correcta. Es común, correcta y está protocolizada en este hospital y en todos los hospitales, ¿no? Ok. Vamos a poner el ejemplo de las 41 semanas, ¿no? Que es el más común, ¿no? Tenemos más a la mano. Entonces la paciente tiene 41 semanas, no tiene ningún elemento que diga que es un trabajo de parto, entonces ya el médico debe saber que el bebé tiene que nacer. Entonces hay dos opciones. Uno es el parto vaginal, para eso, como no hay trabajo de parto, tenemos que inducirlo, y otro es la cesárea. Entonces se le habla bien al paciente y seriamente uno, si tiene todas las condiciones para un parto vaginal, un pelvis ginecoide, pelvis buena, un bebé promedio de peso, entonces se le habla bien al paciente para hacer un intento de chance vaginal, ¿no? Entonces, y para eso tenemos que nosotros también inducir el trabajo de parto, se llama inducción. Puede ser que de repente no hay condiciones y hay otras cosas más, entonces se acaba en cesárea, ¿no? Pero siempre la primera opción es la chance vaginal. Entonces, ya tenemos la paciente, tiene 41 semanas, vemos que tiene todos los elementos para un trabajo de parto, como hemos dicho, una pelvis adecuada, un peso promedio, el niño bien orientado. Entonces, lo que hacemos es, el paciente le ponemos misoprostol, un octavo de tableta. La tableta de misoprostol tiene 200 microgramos, el octavo es 25 microgramos. Entonces le ponemos un octavo de tableta en el fondo del saco vaginal y esperamos el borramiento del cuello uterino, la irritación y las contracciones. A las 4 horas, digamos, de nuevo examinar. Si nosotros encontramos que ya hagamos cuenta que no hay un efecto, no hay ningún efecto, podemos intentar hasta 4 oportunidades como máximo. ¿Ya? Acá nosotros en el hospital lo normal lo hacemos 2 o 3 máximo, ¿no? Pero según los libros puede ser hasta 4 como máximo. ¿Ya? Entonces, si hagamos cuenta que a las 4 oportunidades que le hacemos no hay respuesta, ya optamos por la cesárea. ¿Ya? Entonces, ahora, si es positiva la respuesta, ya comenzamos a hacer una inducción de trabajo. Además de la inducción, comenzamos a usar en una secuencia de oxitocina o en otras cosas, no, depende del caso. ¿Ya? Y para el parto vaginal. Es una sustancia cuya función es sobre todo el ablandamiento del cuello uterino. Este ablandamiento ocasiona ¿qué? Ocasiona también una dilatación del cuello, porque el orificio está cerrado, el cuello cervical, lo dilata, y un borramiento, es decir, un acortamiento del cuello. El misoprostol tiene múltiples usos, ¿no? Diversos usos. Si, por ejemplo, en obstetricia, en ginecobstetricia, en lo que nosotros usamos, por ejemplo, en las primeras semanas, hagamos cuenta que tenemos un paciente que en las primeras semanas del embarazo, digamos 10, 12, de repente, tenga una pérdida, digamos una muerte del bebé o del mismo bicho del embrión dentro, que llamamos nosotros aborto retenido, en que los orificios están cerrados, pero el bebé está muerto y no sale.
en las primeras semanas, nosotros le usamos el misoprostol. ¿Para qué? Para que dilate el cuello y sea más fácil el legrado uterino, la evacuación del producto. Ahora, en ese contexto, nosotros generalmente usamos de 3 a 4 tabletas, ¿sí? Entre 600 y 800 miligramos. Generalmente acá en el hospital usamos 200, 2 tabletas de 200, y 2 tabletas de 200 y 400 vía oral, y 2 tabletas de 200 y 400 vía vaginal, 2. Y generalmente a las 4 horas hay efecto. Ya, ese es si nosotros queremos hacer ahí. Luego, lo usamos nosotros también para inducir parto ya cuando digo, las 41 semanas, pero ahí usamos ya no una tableta, no 4 tabletas, sino usamos un octavo de tableta. Claro. ¿Ya? Es decir, mientras más desarrollado esté... Menos dosis, porque puede romper el útero. Okay. El útero. Y cuando incluso también lo usamos en el posparto, cuando hay una hemorragia uterina posparto, nosotros usamos el misoprostol y usamos ahí aproximadamente 800 microgramos, pero transrectal. ¿Para qué? Para evitar, digamos, el sangrado generalmente que se da en atonía uterina, básicamente, ¿no? Si tiene primer trimestre, en el último semana y en el posparto inmediato. Lo que se encontramos como, digamos, con efectos colaterales generalmente es, generalmente cuando el uso es vía oral, puede haber fiebre, una hipertermia, pero es pasajera. ¿No? 38,5, 39 grados, pero unas cuantas horas y después ese es el uso que nosotros tenemos. Ahora, ¿esto sucede cuando hay sobredosis? ¿O qué podría suceder? Generalmente con el tratamiento es vía oral. Ajá. Con el tratamiento es vía oral, generalmente encontramos eso. ¿Ya? Y dosis altas, pero después lo podemos encontrar generalmente cuando damos las 2 tabletas vía oral o cuando a veces también son dosis altas como 800 que a veces damos transrectal. A veces puede ser, pero más ocurre cuando es vía oral. Es decir, el misoprostol también lo pueden usar para embriones vivos, ¿sí? Gestaciones viables, ¿no? Claro. Lo pueden usar por el deseo digamos, de abortar, ¿no? Por A o B motivos, ¿no? Eso lo usan, pues, no es legal, su uso no es legal y realmente lo que ha hecho el misoprostol, digamos, es una contradicción en sí, ¿no? Porque, bueno, hace como 20 años, porque más o menos la pastilla tiene como 20 años, la cantidad de muertes por aborto, porque antes, como no había misoprostol, entonces todavía no se conocía la pastilla, pues lógicamente, digamos, las personas que no deseaban tener el bebé iban pues a unos médicos en comillas o comadronas, ¿no? ¿Y qué hacía la comadrona? La ponía hasta en esas épocas, claro, el año 80, 85, que yo estaba haciendo 85, 89, 88 hice mi residencia y veía los casos, había hasta muerte. Venía, le ponía su zona, le ponían en esa zona, le ponían creso, lejía para matar al bebé y a veces eso te pasaba las trompas y hacía una peritonitis desastrosa, terrible, y entraban a la sala y a veces el paciente fallecía. Los abortos sépticos, ¿ya? O a veces entraban y a veces pues no sabía usar, perforaban el útero y perforaban el intestino. ¿Ya? Múltiples muertes, había una tasa de muertes por aborto provocado de alta. Con la venida del misoprostol y ya este uso ilegal ha hecho de que ya no haya pues perforaciones, no haya metida de creso o lejía, ¿no? Claro. Ahora solamente es sangrado, ¿no? Claro. Entonces, digamos que las operaciones disminuyeron. Claro, los abortos sépticos han disminuido casi muy bajo. Antes era demasiado. Las muertes han bajado un montón. Pues lógicamente el uso es ilegal, pues, ¿no? Claro. Entonces el uso es ilegal y a veces se toma para otras cosas que no deben ser, pues, ¿no? La pregunta en sí sería, digamos, si el misoprostol es teratogénico, ¿no? Es decir, le ponen el misoprostol al paciente para eliminar y no se elimina, no se elimina porque también hay fallas, lógicamente. El misoprostol no es un 100% seguro, es decir, de abortar. Es decir, no, con eso aborta, no necesariamente es así. Entonces puede haber malformaciones. Claro, con 800 porque generalmente usan 800, 4 tabletas, son 800, 2 acá y 2 abajo, generalmente es lo que se usa. Entonces, que es la misma dosis que nosotros usamos para abrir el cuello uterino en el aborto retenido. ¿Ya? Nosotros usamos para aborto retenido, pero estas personas que usan para bebé vivo, embrión vivo, pueden ocasionar malformaciones. Ok, entonces, en caso se tomen la pastilla, no funciona el aborto, continúa el bebé
Claro. Digamos, la mujer gestando, el bebé sale con el Puede, no Puede, siempre. ok. Hay una posibilidad, porque acá hemos tenido, ¿no? Hay pacientes que han venido, doctor, me toman mi misoprostol que me han dado, van a ser enfermo mi bebito. Entonces, no, es una probabilidad. Claro. ¿Ya? Entonces nosotros dijimos, es una probabilidad como así. No, pero no puede ser, entonces hágame la bota porque yo me he tomado esto. Y tampoco no es así. Ujú. Acá en nuestro país no hay abortos eugenésicos, ¿no? Solamente hay aborto terapéutico, está legalizado. Es decir, Claro. cuando la madre está en peligro su vida, ahí sí podemos decir, por ejemplo, una insuficiencia renal, insuficiencia hepática, ¿no? Que, en fin, ahí podemos intervenir nosotros, ¿no? Pero si el bebé es mal formado, eso está prohibido. Claro, eso no. Nada más los terapéuticos solamente, los que ponen en peligro la vida del paciente, más no la del bebé. Así es, tenemos protocolos. Ok. El misoprostol, bueno, en Estados Unidos hay otras medicaciones que en ampollas que son bien efectivas, ¿no? Pero acá no hay, ¿no? No hay, básicamente. No Ahora, se puede. como último- En cuanto a la inducción, Sí. si hagamos cuenta que tenemos una paciente, ya tiene paciente unas 41 semanas, hasta ahorita no tenemos ningún, es decir, por decirte, el tratamiento de oro es Estándar. misoprostol. Ajá, ok. El misoprostol, 25 microgramos, 25 microgramos, un octavo de pastilla, 25 microgramos, fondo de saco vaginal hasta un 4 oportunidades. Es lo que nos ayuda. Si no resulta en eso, si estamos hablando de una paciente que no tiene ninguna actividad de trabajo de parto, nada de trabajo de parto, no es ese tipo de paciente, ¿no? Que no, el cuello no está entreabierto o algo, porque si damos cuenta, el cuello está un poquito entreabierto, algo blando, en vez podemos intentar con la oxitocina. Oxitocina. Claro, se puede usar la oxitocina, pero si el cuello está totalmente cerrado y está duro, no está blando, entonces la oxitocina no va a servir para nada, Ok, comprendo. ¿no?